Este es el contenido pues, que les propongo para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la definición de la epidemiología y la etiología de la neumonía, haciendo énfasis en los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, cómo hacer el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces, primero vamos a definir la neumonía como una infección e inflamación aguda del parénquima pulmonar que por lo general va a comprometer alvéolos, vías respiratorias, del tracto respiratorio inferior, perdón, y el intersticio. Algunas, pues, si uno es muy acucioso, se va a dar cuenta que muchas de las definiciones van a incluir los hallazgos imaginológicos o pues radiológicos de la neumonía, pero pues esa es la definición de Mann, donde pues no la incluye. Hay muchas formas de clasificar la neumonía, esta es solamente una de ellas y se basa en dónde adquirimos la infección. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a hacer énfasis, podemos hablar de neumonía adquirida en la comunidad, pero pues no dejemos de lado, tenemos que saber que también existe una neumonía nosocomial que se va a describir en pacientes que están pues hospitalizados y van a presentar los síntomas 48 horas después. La neumonía nosocomial a su vez se puede subdividir en la adquirida en el hospital o la neumonía asociada al ventilador. Previamente, utilizábamos también estas clasificaciones de neumonía asociada a los cuidados de la salud y neumonía aspirativa, principalmente a la hora, pues esto ha cambiado radicalmente a la hora de elegir un tratamiento empírico, porque en estos pacientes íbamos a cubrir principalmente pues microorganismos anaerobios y algunos gram negativos, a diferencia, por ejemplo, de la neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, en los últimos años los estudios se han demostrado que utilizar estas clasificaciones, en lo único en lo que ha incurrido es en un aumento de uso de antibióticos de amplio espectro sin ningún beneficio neto clínicamente para los pacientes. Y es por eso pues que se recomienda como que caigamos más en el desuso de esto y más bien nos enfoquemos como en estos. En cuanto a la epidemiología a nivel global que tenemos, la incidencia de la neumonía es de 14 casos por cada 1000 personas año y la tasa de mortalidad es de 0,7 por cada 1000 personas año. De los pacientes que vamos a diagnosticar con neumonía, hasta el 50% van a requerir un manejo intrahospitalario. Estas son las tasas de mortalidad por neumonía de la OMS para el 2021 y ellos estimaron aproximadamente 4 millones de muertes al año secundarios pues esta infección. En los países desarrollados, las infecciones del tracto respiratorio inferior son entre la sexta a la octava causa, mientras que en Latinoamérica, por ejemplo, es la cuarta causa de mortalidad. En cuanto a Colombia, este ha sido pues como el comportamiento de los últimos 20 años en cuanto a números absolutos de neumonía. Como podemos ver, para el 2000 se reportaron 6.138 casos y para el 2021, ese año reportaron 1.506, pues lo que nos indica pues como un aumento exponencial en los casos de neumonía. ¿Y por qué es importante la neumonía? En nuestro país propiamente es la sexta causa de muerte en adultos. La mortalidad general estimada para Colombia de neumonía es de 9 de los pacientes que requieren hospitalización y esa tasa pues, de mortalidad va a variar según estas características. Entonces, por ejemplo, los pacientes en los que la infección se asocia a neumococo, la mortalidad del 3% comparado con los atípicos, que es más alta, que es hasta del 11%. En pacientes mayores de 65 años hasta del 19% y en pacientes con neumonía grave hasta del 33%. Ahora hablando un poco de la etiología, esto no ha cambiado pues en los últimos años. Los principales agentes microbiológicos aislados en los pacientes con neumonía son el neumococo, seguido el estafilococo y el hemófilus, pero no dejemos de lado otras bacterias como por ejemplo los gram negativos, los atípicos como Legionella mycoplasma y Clamidófila y otras causas no bacterianas como los virus de influenza. Aquí quiero recalcar algo que me parece muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que en los pacientes a los que se le hacen estudios microbiológicos con diagnóstico de neumonía, hasta el 60% pueden no tener, pues podemos no tener ningún microorganismo. Entonces los pacientes finalmente van a ser manejados de forma empírica y es por eso que es tan importante, pues como saber cuáles son las recomendaciones de los diferentes tipos de tratamiento. Esta es una tablita que nos propone la guía colombiana
del 2013 sobre qué características epidemiológicas o qué factores de riesgo nos pueden llevar nosotros a pensar en qué etiología es más probable en sus pacientes. Eso es muy importante conocerlo y aplicarlo por lo que les acabo de mencionar, porque no todos los pacientes vamos a poder obtener un aislamiento microbiológico. Entonces, por ejemplo, para el neumococo resistente a penicilinas, muy importante, pacientes mayores de 65 años que hayan recibido betalactámicos en los últimos 3 meses, que tengan estados de inmunosupresión, en pacientes que recién, por ejemplo, en hogares geriátricos que han recibido recientemente antimicrobianos y que sufran de disfagia o que uno clínicamente tenga sospecha de aspiración, sospechar bacilos gram negativos y pues enterobacterias. Para pseudomonas, lo más importante en esta población, pacientes con alteraciones estructurales pulmonares, por ejemplo, pacientes con EPOC grave con bronquiectasias. Y para estafilococo aureus es muy importante estos pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la neumonía, yo las dividí pues como en síntomas generales, respiratorios y las complicaciones que ellos pueden presentar. Los síntomas generales, pues como pueden ver, son síntomas de cualquier tipo de infección o inflamación pues sistémica, fiebre, malestar, escalofríos, pueden presentar diaforesis, mialgia o cefalea, como pueden ver, son muy inespecíficos. En cuanto a signos y síntomas respiratorios, podemos encontrar tos, disnea, taquipnea, expectoración purulenta o hemoptoica, dolor pleurítico, y anomalías a la auscultación que pueden ser muy variables. Y ya en cuanto a las complicaciones, podemos tener pacientes que se presenten con falla ventilatoria, sepsis, choque séptico, derrames pleurales o infecciones extrapulmonares. Este es un libro que nos evalúa los diagnósticos basados en evidencia. Entonces, como podemos ver, para el aspecto general del paciente, la caquexia es el que tiene el LR más alto, que es hasta el 4%, perdón, hasta el 4. Para signos vitales, el LR más alto es de saturación de oxígeno menor al 95%, con una especificidad del 80 al 99%, pero con una sensibilidad del 32 al 52%. En cuanto a los hallazgos pulmonares, este fue el que me llamó mucho la atención porque es algo que realmente uno no lee normal pues, en los textos, y es que la expansión asimétrica del tórax es la que tiene el LR más alto, que es de 44, seguida por la egofonía, que es de 4, la matidez a la percusión de 3.6, los ruidos respiratorios bronquiales de 3.3 y los crépitos y las sibilancias tienen un LR solo de 2.8 y de 0.8. Y pues acá los graficaron pues como en ese orden. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como acabamos de ver, los síntomas, la presentación clínica y los signos van a ser muy específicos en estos pacientes. Es por eso que en todos los pacientes que tengan una clínica sugestiva, vamos a necesitar hacer el diagnóstico con ayudas diagnósticas, principalmente imágenes. La recomendación es rayos X de tórax. ¿Por qué? Porque el rayos X, la precisión del rayos X de tórax para conciliaciones alveolares es hasta el 75% y para derrame pleural hasta el 47%. Sin embargo, la tomografía simple de tórax, en la mayoría de los textos la clasifican como el gol estándar, pero no está recomendada en el 100% de los pacientes, solo en el paciente seleccionado. ¿Por qué? Primero, pues porque es más costosa. Segundo, porque es más engorroso pues de hacer. Tercero, pues porque implica un poquito más de radiación que los rayos X. Entonces, ¿en qué pacientes se considera la carga de tórax? Pacientes con clínica muy sugestiva y que los rayos X de tórax no salgan en blanco. Pacientes inmunosuprimidos, porque en ellos esperamos que la reacción pues inflamatoria sistémica o pulmonar, perdón, no sea tan exquisita como en pacientes inmunocompetentes o también en pacientes que estén pues gravemente enfermos. Los principales hallazgos entonces imaginológicos que vamos a asociar a la neumonía adquirida en la comunidad son las consolidaciones, los infiltrados y o pues cavitaciones. Esto va a ser muy variable dependiendo del estado de inmunosupresión del paciente y del microorganismo pues, que lo esté en ese momento infectando.
Por sí solos, los hallazgos imaginológicos no nos pueden dar un diagnóstico certero de qué tipo de microorganismo es el que está infectando a nuestro paciente. Sin embargo, si hay algunas características que cuando uno las ve en la imagen lo pueden llevar a pensar más en una etiología que en otra. Y como les mencioné ahora, pues la tal de todas no se recomienda de manera rutinaria, solamente en los casos pues, que les mencioné previamente. Esa es una tablita que me pareció muy chévere porque nos dice como cuáles son los principales hallazgos imaginológicos según la etiología. Hay un montón, pues solamente les traje estos y de estos me gustaría recalcar pues el neumococo, que es el rey para nosotros en neumonía. Las consolidaciones tienden a ser homogéneas y periféricas, puede tener derrames pleurales que tienden a ser más pequeños y muy raramente se cavitan. Y, por ejemplo, en las neumonías virales son hallazgos imaginológicos demasiado heterogéneos, pero quiero recalcar, por ejemplo, el vidrio esmerilado, algunos de los pacientes pueden tener los rayos X pues, completamente normales, se puede escribir un poco de hipersuflación bilateral, y también, por ejemplo, en la neumonía por varicela zoster se han descrito nódulos aleatorizados en ambos pulmones. En el diagnóstico, más allá de las imágenes, nos podemos apoyar de paraclínicos. Acá quiero recalcar que si bien los paraclínicos no nos van a permitir hacer un diagnóstico per se de la neumonía, sí nos van a dar información del estado de infección, inflamación y de la función sistémica pues, de los órganos de nuestro paciente. Entonces, en los paraclínicos tenemos el hemoleucograma, la PCR, la procalcitonina, y para evaluar la disfunción multiorgánica, la función renal y las bilirrubinas. Aquí quiero hablar un poquito, hacer un poquito de énfasis en la procalcitonina. Les traje este estudio, que es el estudio EPIC, es un estudio multicéntrico prospectivo que se realizó en Estados Unidos entre 2012 y 2015 con un seguimiento de 2.5 años. Ellos incluyeron 1.735 pacientes que tenían al menos un síntoma de infección aguda o al menos un signo de infección respiratoria aguda. Y lo que ellos quisieron evaluar fue la precisión para discriminar entre patógenos virales y patógenos bacterianos. Entonces, a todos estos pacientes, ellos le dieron la procalcitonina y además le hicieron un protocolo de estudios microbiológicos que incluyen hemocultivos, gramicultivo de esputo, estudios paratípicos y estudios para arqueologías virales. ¿Y ellos qué encontraron? Entonces, la mediana de procalcitonina en pacientes donde únicamente se aislaron virus fue de 0.9. En los pacientes donde solamente se aislaron bacterias atípicas fue de 2 y en los pacientes donde solamente se aislaron bacterias típicas fue de 2.5. Aquí que quiero pues como que hagamos énfasis en esta tablita. Esta gráfica del final son los pacientes en los que no se obtuvo ningún hallazgo microbiológico, que fue el 62% del total de los pacientes incluidos en el estudio. Entonces, esta información ellos la analizaron por cortes de niveles de procalcitonina y lo que quisieron fue discriminar entonces entre bacterias en general y virus, bacterias típicas versus virus y bacterias atípicas. Y pues esta que sí se me sale como un poquito como del propósito de la charla, entonces quiero que nos enfoquemos en esto. Entonces, para el corte de procalcitonina mayor o igual a 0.1, a la hora de discriminar bacterias versus virus en general, la sensibilidad fue del 80% con una especificidad del 51%. Y al momento de discriminar bacterias típicas de virus versus virus, perdón, y atípicas fue del 87% la sensibilidad y la especificidad del 47%. Para el punto de corte mayor o igual a 0.25, bacterias versus virus, sensibilidad fue del 66% y especificidad también del 66%, y bacterias típicas versus virus y atípicas fue sensibilidad del 76% y especificidad del 64%. Por último, el punto de corte más alto, que fue mayor o igual a 0.5, la sensibilidad para este grupo fue de 58%, la especificidad del 72%, y para este grupo la sensibilidad del 69% y la especificidad del 72%. Entonces, con esto uno, pues, ¿qué conclusión puede hacer? Primero, que definitivamente sí hay una relación en que cuando nuestro paciente tiene una infección bacteriana, la procalcitonina puede verse elevada.
Sin embargo, esa sensibilidad va a oscilar entre el 38 hasta el 91%. Y es por eso que les traigo la recomendación de la guía americana, donde nos dice que independiente de los niveles de procalcitonina, se debe iniciar el manejo antimicrobiano en estos pacientes. Y también, pues, extrapolando un poquito los resultados, uno podría, pues, deducir que si usted tiene una alta sospecha de neumonía bacteriana, así tenga niveles bajos de procalcitonina, esto no sería un motivo para usted suspenderle el antimicrobiano a ese paciente, pues por esta heterogeneidad en los resultados. Por último, en el diagnóstico tenemos entonces los estudios microbiológicos. Acá tenemos el gram y cultivo de esputo, hemocultivos, antígeno urinario, neumococo y legionela, estudios para influenza y el film array respiratorio o film array de neumonía, que son diferentes, pero pues dependiendo de lo que uno tenga disponible. Para poder hablar de a quién le vamos a solicitar estos estudios microbiológicos, primero tenemos que entender cómo se van a clasificar los pacientes, porque no todos van a ser candidatos a solicitar estos estudios. Entonces, tenemos estas dos escalas que lo que nos van a evaluar es el riesgo de mortalidad y son las que usan principalmente la guía colombiana. Y tenemos estas otras dos herramientas que lo que nos van a determinar es el riesgo y necesidad de que ese paciente requiera tratamiento en una unidad de cuidado crítico. Entonces, primero tenemos el PSI, es una herramienta que evalúa en total 20 variables, algunas clínicas y otras paraclínicas. Entonces, la idea es que usted vaya sumando los puntos de cada una de estas y según esto clasifica al paciente en estos grupos, que van del 1 al 5. ¿Qué pacientes van a requerir manejo intrahospitalario por riesgo de mortalidad? Aquellos que sean del grupo 4 o 5 o aquellos que sean del grupo 1, 2 y 3 que tengan otros factores como por ejemplo condiciones médicas, por ejemplo psiquiátricas o condiciones psicosociales que ameriten que el paciente reciba el manejo de forma intrahospitalaria. Esta es la otra herramienta que es un poco más sencilla de utilizar porque tiene menos variables, es el CURP 65, hay un CURP modificado, pero eso no, pues lo traje el día de hoy. La C hace alusión a estado de conciencia, U de uremia o un R de respiratorio, B de blood pressure y 65 mayor de 65 años. Entonces, la idea es que cada uno de estos ítems sume un punto, usted los evalúa en su paciente, los va sumando y según esto los va a clasificar en la puntuación pues de 0 a 5, siendo el corte para riesgo aumentado de mortalidad aquellos que tengan un CURP mayor a 3. Por otro lado, para evaluar la necesidad de manejo en unidad de cuidado intensivo, tenemos esta es una de las herramientas que les traje, que es la de la AITSA y la Sociedad Americana de Tórax. Ellos nos dan dos criterios mayores y nueve criterios menores. Los dos criterios mayores, pues cuando uno los lee, claramente son pacientes que necesitan unidad de cuidado crítico, no solo en neumonía, sino en cualquier otra, pues, patología. Entonces ellos dicen, si tiene un criterio mayor, requiere UCI. Y si tiene tres o más de los menores, requiere UCI. Dentro de los menores, como podemos ver, hay unos que son clínicos y otros paraclínicos. Entonces tenemos la frecuencia respiratoria, la PAPI, infiltrados multilobares, alteración del estado de conciencia, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia e hipotensión, sin requerimiento de vasopresor. Tenemos esta otra herramienta que siento que en los últimos años se ha vuelto un poquito más famosa, que es el SmartCop. También nos va a discriminar qué paciente tiene más riesgo de requerir manejo en una unidad de cuidado intensivo y también tiene variables tanto clínicas como paraclínicas. Entonces, la idea es que usted evalúe cada uno de estos en sus pacientes, vaya sumando los puntos y finalmente, según la cantidad de puntos que sacó el paciente, entonces lo vamos a clasificar, siendo aquellos pacientes que tengan 5 o más puntos los que van a tener más alto riesgo y que probablemente van a necesitar manejo en una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a los predictores de mortalidad, en el libro solamente evalúan un curve de 5 puntos, tiene un LR de 8, un curve de 4 puntos, tiene un LR de 5.4 y un curve de 0 puntos, tiene un LR negativo de 0.2.
Este fue un estudio que cogió todas las herramientas anteriores y ellos lo que buscaban era evaluar si eran útiles para predecir el ingreso o no de pacientes en la unidad de cuidado crítico. Entonces, como les mencioné anteriormente, el PCI y el CURB, pues fue muy como heterogéneo el resultado y finalmente la conclusión de ellos fue que definitivamente no servían para predecir el ingreso a UCI. Sin embargo, como les mencioné pues anteriormente, sí son útiles cuando lo que queremos es evaluar la mortalidad. En cuanto a los criterios de la ISA y la guía y la Sociedad Americana de Tórax, son los que tuvieron el LR más alto para el ingreso a UCI y el SmartCop ahí pues como en la mitad de ambos. Entonces pues yo después de haber hecho esta revisión realmente pues cuál utilizaría los de la ISA. Entonces ya diagnosticamos a nuestro paciente, ya le hicimos la imagen, confirmamos que tiene una neumonía, ya le hicimos los paraclínicos y ahora lo acabamos de clasificar según la gravedad y el riesgo de mortalidad. Entonces con esto vamos a definir qué pacientes ameritan estudios microbiológicos y qué pacientes no. Entonces definitivamente los pacientes ambulatorios no los necesitan. Los pacientes hospitalizados, pero que están con una neumonía no grave o que no requieren pues manejo en unidad de cuidado crítico, algunas guías recomiendan hacer gram y cultivo de esputo. Y ya en los pacientes que tienen una gravedad moderada a severa o que están en una unidad de cuidados intensivos, definitivamente sí se van a beneficiar de hacer pues como más estudios de extensión respecto al aislamiento pues microbiológico. Ahora, entonces, para hablar de tratamiento, tenemos que tener en cuenta lo que les había mencionado previamente. Primero, que la mayoría de casos va a ser empírico porque no vamos a tener el aislamiento microbiológico. Y segundo, que el tratamiento que escojamos va a depender de varios factores. Primero, los factores de riesgo que tenga nuestro paciente, la gravedad de la enfermedad y el lugar donde lo vayamos a manejar. Entonces, para pacientes con bajo riesgo de mortalidad, es decir, un CURB de 0 o un punto, son pacientes que son candidatos a manejo ambulatorio siempre y cuando no tengan los otros factores de riesgo que les mencioné previamente. Si los pacientes no tienen comorbilidades, no tienen riesgo de pseudomonas y no tienen factores de riesgo para estafilometicino resistente, estas son las recomendaciones de la guía colombiana y lo que ellos nos dicen es utilice beta-lactámico en combinación con macrolio, que por lo general es claritromicina. ¿Qué beta-lactámico? Amoxicilina, 1 gramo cada 8, vía oral. En pacientes pues que no toleren el beta-lactámico o que uno pues considere otra opción terapéutica, también tenemos la doxiciclina. Y les puse ahí los macrólidos interrogados porque ahorita quiero que hablemos un poquito respecto al uso de macrólidos en estos pacientes. En pacientes que el curve es de 0,1 puntos, es decir, bajo riesgo, pero tienen comorbilidades, entonces lo que nos sugieren es beta-lactámico más macrólido, pero beta-lactámico asociado a inhibidores de la beta-lactamasa, entonces amoxiclav y la otra opción sería sulfuroxima. Aquí la guía americana nos dice la opción para pacientes alérgicos a penicilinas o los que usted no quiere utilizar beta-lactámico son las quinolonas respiratorias. Pero pues esto para nuestro país hay que ponerle como una lista porque recordemos, la tuberculosis, vimos en tuberculosis, lo que menos queremos es generar pues más resistencia a estos medicamentos. En cuanto al tratamiento hospitalario, entonces los pacientes que tengan un CURP de 2 puntos van a ser candidatos o aquellos que tengan bajo riesgo, pero que, por ejemplo, tengan una condición social difícil, pacientes psiquiátricos o pacientes que usted sabe que no están en condiciones para ellos mismos terminar pues, el tratamiento, lo ideal es hospitalizarlos. ¿Y cómo va a ser el esquema antibiótico que vamos a utilizar en esos pacientes? Pues depende de los factores de riesgo. Entonces, si no tiene factores de riesgo ni enfermedades concomitantes, esta es la guía colombiana y lo que nos recomiendan es penicilina cristalina en compañía de un macrólido que es la claritromicina, con alternativas de AMPI y pues nuevamente quinolonas respiratorias. Pacientes con factores de riesgo para bacilos gram negativos, que ya se los había mencionado al inicio de la charla, entonces nos dicen utilice ampicilbactam en compañía con un macrólido con estas alternativas. Pacientes con factores de riesgo para neumococo resistente a la penicilina, nos dicen utilice ceftriaxona en combinación con el macrólido
y en pacientes alérgicos las quinolonas respiratorias. Y entonces los que les dije pues que se iban a hospitalizar por razones sociales o asociadas pues a sus comorbilidades de base, más no porque tengan un CURP de 2 puntos, vamos a seguir el esquema previamente mencionado, pero de forma intrahospitalaria. En pacientes que sean hospitalizados, que tengan factores de riesgo para pseudomonas, que ya se los había mencionado, la guía americana nos recomienda como primera línea piperacilina con estas alternativas y en pacientes con riesgo de infección por esta resistente a meticilina, vancomicina primera línea o si no, linezolid. Por último, los pacientes entonces que van a requerir manejo en cuidado crítico, tenemos las recomendaciones de la guía colombiana donde nos dicen, utilice el betalactámico en combinación con el macrólido, agréguele oseltamivir y vancomicina o linezolid. En el caso de que no pueda utilizar el betalactámico, la alternativa es cambiarlo por la cifuroxima con el mismo esquema. En pacientes con factores de riesgo para pseudomonas, el betalactámico de elección, como les había mencionado previamente, va a ser la piperacilina en combinación con el macrolido y el oseltamivir, y la alternativa sería la cefepima, y en pacientes con factores de riesgo para estafilococo resistente a meticilina va a ser ampicilfa más el macrólido más el oseltamivir más la vancomicina de linezolid, con una diferencia que aquí la dosis de carga va a ser un poquito mayor, que es de 25 miligramos por kilo. Y la alternativa del ampicilfa en estos pacientes va a ser piptazo o cefepima. Entonces, ahora esto es lo como que les quería mencionar en el tratamiento. Los macrólidos, sí, no, en quiénes. Yo creo que a la hora que nosotros mandemos antibióticos, y no solamente en neumonía, sino en general en cualquier infección, debemos hacer una revisión realmente juiciosa de qué es lo que le estamos mandando al paciente y eso cómo va a contribuir a la resistencia de nuestra población. Entonces, yo los invito a que nos preguntemos estas 4 cositas. ¿Cuál es la resistencia local de los macrólidos pues en nuestro medio? ¿Qué tan frecuente es aislar atípicos en pacientes con neumonía? Porque es que la excusa para utilizar macrólidos en pacientes con neumonía leve es el cubrimiento de los atípicos. ¿En qué pacientes se ha encontrado beneficio en el uso de los macrólidos? Y por último, si únicamente se le adjudica un beneficio antimicrobiano o si hay algo más allá en los macrólidos. Entonces, este es el reporte del Instituto Nacional de Salud respecto a la vigilancia por laboratorios para neumococo. Estos son los 3 pues, antibióticos que logré encontrar. El único macrólido que logré encontrar fue eritromicina, no encontré reportes de claritromicina. Y como podemos ver, el porcentaje de resistencia reportado para el 2020 en Colombia a la eritromicina fue del 35%. Y como podemos ver, desde el 2016 hasta este año ha ido aumentando pues, exponencialmente. En cuanto a la neumonía por atípicos, los estudios internacionales reportan una incidencia que puede oscilar entre el 20 y el 28%, y en Colombia, según la guía pues, de neumonía que les mostré previamente, estos son los porcentajes reportados en cada uno de los estudios para los diferentes atípicos. Como podemos ver, el más alto pues, fue el de micoplasma, que fue el 22%, pero el resto realmente es bajos. Hay muchos estudios cuando uno se pone a revisar que comparan macrólidos en terapia dual o en monoterapia en pacientes con neumonía. Este fue el último metaanálisis que logré encontrar, pues el último publicado. Fue un metaanálisis del 2023 que incluyó 31 estudios y lo que ellos buscaban evaluar era la mortalidad a 30 días en estos pacientes con neumonía. ¿Qué encontraron en el análisis final? Que definitivamente los macrólidos disminuían el riesgo de muerte a 30 días hasta en un 35%, que es un número para nada despreciable, con una OR de 0.65 y con una heterogeneidad del 81%. Y aquí lo que los quiero invitar, y especialmente pues a ustedes que ya se van a graduar, es que uno tiene que hacer una revisión juiciosa de los artículos que lee y no tragar entero. Entonces, cuando uno se va a las tablas donde están las características de cada uno de estos artículos pues, que se utilizaron en el metaanálisis, uno que puede ver, este es el porcentaje de los pacientes incluidos en el estudio con neumonía grave.
pues no les puse los 31 porque eran un montón, les puse solamente los primeros, pero como podemos ver, la mayoría están por encima del 50%. Es decir, en estos estudios, más de la mitad de los pacientes eran pacientes con neumonía grave. Este fue un estudio que publicaron en abril de este año. Fue un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 177 pacientes hospitalizados con neumonía que tenían un SOFA mayor a 2 y o una procalcitonina mayor a 0.25, perdón, nanogramos. Se realizó en Grecia en 18 departamentos de medicina interna entre el 2021 y el 2023 y lo que ellos compararon, pues separaron a los pacientes en dos grupos, el grupo de claritromicina y el grupo de placebo. Esos fueron los dos desenlaces que ellos buscaban. El principal fue la respuesta clínica temprana y la respuesta antiinflamatoria temprana. Y después, cada uno de estos los evaluaron por separados, midiendo el TNF-alfa, estas interleuquinas y el recuento de mononucleares en esos pacientes. En cuanto al desenlace primario, ellos que encontraron en el grupo de claritromicina y el grupo placebo, el desenlace primario que fue la respuesta temprana clínica y antiinflamatoria, en el grupo de claritromicina se alcanzó en un 68%, mientras que en el grupo placebo se alcanzó en el 38%. Pero realmente ese estudio, ¿por qué se los traje? Porque esto fue lo que me pareció más interesante. Tanto la neumonía como la sepsis, en muchas publicaciones se les ha acusado de ser entidades que generan inmunoparálisis. Entonces, en los desenlaces secundarios de este estudio, ellos encontraron que al medir el TNF-alfa en los pacientes que recibían claritromicina estaba elevado comparado con los pacientes que no lo recibían, o sea, que estaban recibiendo placebo. Fue mayor la proporción de la disminución de la interleuquina 10 en los pacientes que recibieron claritromicina comparado con el grupo placebo y fue mayor la disminución de la relación de la interleuquina 8 e interleuquina 10, que como sabemos, pues es un indicador de estado proinflamatorio. Entonces, con esto, pues, como cuál era la conclusión de traerles este estudio, que si bien los macrólidos como antibióticos son buenos y en algunos escenarios disminuyen la mortalidad respecto a su efecto antimicrobiano, también son medicamentos que al parecer tienen un beneficio inmunomodulador en estos pacientes. Obviamente estos resultados pues en un grupo pequeño, son desenlaces pues secundarios, no era como el objetivo del estudio, pero yo creo que sí es una luz para seguir haciendo investigación respecto a este beneficio de los macrólidos. En cuanto a los esteroides, la guía colombiana no nos los menciona. La guía americana nos dice no se recomienda utilizarlos de forma rutinaria y en pacientes con neumonía grave no se recomienda utilizarlos de forma rutinaria. Yo creo que esto ha sido pues como una discusión de muchos años y hay muchos artículos a favor y hay muchos artículos en contra. Yo que creo, después de haber hecho pues una revisión juiciosa, que en pacientes con neumonía grave sí se ha demostrado que disminuye el fallo terapéutico y que disminuye la mortalidad. Hay demasiados estudios respecto a esteroides utilizando diferentes tipos de esteroides, hidrocortisona, metilprednisolona. Pero les quería mostrar esa revisión de Cochrane que la publicaron en el 2017. Ellos incluyeron 17 estudios y el desenlace pues, primario que ellos buscaban era mortalidad 30 días y se encontró que mortalidad 30 días en pacientes con neumonía grave, el uso de esteroides tuvo un RR de 0.58, es decir, disminuyó el desenlace con un número necesario a tratar de 18 pacientes. Lastimosamente no reportaban el número necesario pues, a dañar, pero yo creo que estuvo más relacionado porque los efectos adversos encontrados en la mayoría pues, de los estudios fueron cosas realmente leves como hiperglicemia o descompensación pues como de la diabetes. Y en cuanto a los pacientes que no tenían neumonía grave, el uso de esteroides no hubo diferencia. En los desenlaces secundarios que la revisión, perdón, analizó, tanto en pacientes con neumonía grave como en pacientes con neumonía no grave, una disminución del fracaso terapéutico temprano. Y pues yo creo que eso está relacionado con el efecto inmunomodulador que indudablemente tienen los esteroides. Y en cuanto a pacientes con neumonía grave, disminuyó la estancia hospitalaria y disminuyó la progresión a falla ventilatoria en pacientes que estaban en unidades de cuidado intensivo. Entonces yo creo que de pronto sí faltan como más estudios o no, estudios aleatorizados que sean con poblaciones un poquito más grandes,
para uno va pues en una guía, pero pues yo creo que estas revisiones son muy juiciosas y son muy dicientes en qué pacientes pues sí podríamos considerar el uso de esteroides. Y ya para finalizar les quería dejar esta frasecita que es de William Osler, que él la puso en su libro de Principios de la Práctica Médica hace demasiados años y como podemos ver es algo que todavía sigue aplicando. Entonces la invitación es pues, la neumonía sí es muy común, pero es algo que definitivamente tiene tasas de mortalidad muy alto y es algo a lo que nosotros, tanto comentaristas, ustedes como médicos generales, nos vamos a enfrentar. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? María Camila, yo te quería decir varias cosas y preguntarte algo. ¿Usted le mandarías procalcitonina a alguien o a quién? La verdad, yo creo que no hace la diferencia. En los pacientes en los que están lo suficientemente comprometidos como para requerir un manejo de cuidado crítico o un manejo hospitalizado, un paciente que usted sí o sí le va a dar antibiótico y al que probablemente le van a hacer todos los estudios microbiológicos que tengan a la mano. Entonces yo creo que comenzar con el tratamiento empírico, según los factores de riesgo, esperar el estudio microbiológico y si tiene factores de riesgo, por ejemplo, para influenza, más bien hacerle el estudio para influenza y ya con eso, pues comparten eso, tomar pues como la decisión. Pero la verdad no me parece tan necesario. A nadie de la mundial. No, Pues le preguntaste. Yo no sé si tú conocías la guía del 2022 de neumonía de Colombia. Hay una guía del 2022 de Colombia y de cada recomendación, sí, ellos ya tienen como las cosas, la recomendación además. ¿Por qué? Por lo que mencionaste, que es lo más importante. Mira que llegaste a la conclusión, si conoces la nueva guía, pero esos son los estudios que se han desarrollado desde este del 2013. Ya tenemos pandemia encima, inspirar varias cosas moleculares más recientes que nos hablan diferente. ¿Cuál es el escenario que se sigue reservando a la curva de la serotonina? Yo creo que todos hemos visto en los últimos años la tendencia a disminuir la duración de las terapias antibióticas. Siempre que tú estabas dando UCI y neumonía, 10 días de antibióticos. Si estabas en UCI, 14 días de antibióticos. De la cabida que sigue teniendo la procalcitonina, que fue lo que demostró ser eficiente si usted tiene delta de procalcitonina. Entonces, yo entré a la UCI y me hicieron una procalcitonina y el paciente va mejor. Y entonces uno dice, bueno, paramos a los 5 días, paramos a los 7 días, lo llevamos a 10 días. Los estudios de aspirativa fueron de 10 días y nunca nadie volvió a hacer estudios de aspirativa. Entonces la seguimos dando 10 días, le damos 5, le damos 7. Entonces, si hay alguna cabida, es donde tiene como la evidencia inicial en la que se curó. Esencia hay delta a las 48 horas de disminuir como el 80% del valor de la procalcitonina o caer ahí por debajo, no me acuerdo si es 0.25. Y ahí dicen, usted podría ir pensando en suspender terapia antibiótica. Y si lleva 3 días y está en la UCI, probablemente no diga, no, yo lo voy a llevar a los 5 días. Y porque los estudios de acortamiento de tratamiento de neumonía a 3 días incluyen pacientes de serie B2 o menos y donde los hicieron son quinolona de tercera generación. Entonces, esto haría comentar académico para ver si le podría extrapolar una política, pero ese sería como el escenario que le trae a la proposición. Bueno, y con lo de los esteroides. Desde el análisis que hiciste está muy bueno. Lo único es que salió un estudio el año pasado, el CAFECON, justo fue un mensaje de la persona movilista, no sé qué, es lo que hicieron, salió publicado en el año pasado, y justo de los pacientes con neumonía grave, entonces pasaba, el que decía que servía, el otro que decía era como para, unos que habían fama decía como para tener las variables vitales estables, otros disminuían el tiempo, entonces estaban controversiales. Este último, que fue neumonía grave, CAPECOP, demostró disminuir la mortalidad como el 28% de los pacientes que recibían los esteroides, que me acuerdo que dijimos, con este estudio, neumonía grave, sí, lleva esteroides.
Inclusive los esteroides van de 14 días y ellos los iban disminuyendo en la medida que las variables vitales se iban estabilizando. Entonces digamos que lo hay ya. Vas a ver que si un paciente viene de la UCI con neumonía, si viene de la UCI con neumonía va a tener esteroides. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el rol de nosotros? Desmontarlo. Porque ellos lo dejan de una en esos protocolos de 14 días. Luego vas a ver que te sale como con 40 cada 12, que a los tantos pasaron a 40. O sea, que lo sacan en infusión. Ajá. Y cuando uno revisa ese estudio, en realidad se iban desmontando según la evolución clínica, aunque muchos se llevaron hasta 3 días. Pero entonces hay que revisar eso y ver que eso ya tiene la evidencia en neumonía grave. Con lo de los macrólidos, resalto todo lo que buscaste de los macrólidos. ¿Qué cosas hay por decir? Uno, en los últimos 10 años se ha venido trabajando mucho en las pruebas moleculares. Inclusive en la epidemiología de cada institución han habido datos controversiales donde son más frecuentes los bacilos gram negativos que los mismos gram positivos. Gente, la pregunta era, no estamos pidiendo pruebas y empezamos a pedir antígeno urinario para estreptococo, se nos están pasando los estreptococos, porque inclusive habían más gram negativos y macrólidos. Hubo como un año en que hubo 1 o 2 pacientes. Entonces, ni la guía institucional ni la guía del 2022 recomienda la combinación con macrólidos. La guía del 2022 también solo pone los beta-lactámicos. Inclusive, ellos no recomiendan de una amoxicilina sino amoxa, porque la razón de usar el CLAP es para cubrir el hemófilus influenza resistente. Y la proporción de nosotros, pero es de epidemiología si es viejita, eso no está reciente, era menos del 5%. Entonces, con base en eso, en la guía del 2022 ellos dicen que solo beta-lactámico. Ponen, sí, están similares a los americanos en las otras recomendaciones de los que se quedan hospitalizados. Y que es que en la guía 2013, yo no sé si ustedes se deben acordar, cuando pues, nosotros no hemos. Yo acabo de pasar a medicina interna, Johan y Juan no habían empezado medicina interna, pero las dos chatas sí. Montúfar, que fue uno de los pioneros de esa guía, él es infectólogo y neumólogo. Por ejemplo, esa recomendación de los estamivir no estaba para nada. Entonces, una de las críticas grandes que le hicieron como a la guía fue como, con base en esto, con base en que a todos les vamos a meter los estamivir. Y ya en esta del 2022 hacen una revisión como esto es lo que hay en la literatura, si usted no está el virus de la influenza, y si no, no. Pero esa guía dice como 7 recomendaciones y debajo está buena. Esa del 2022 está buena porque debajo dicen lo que le revisaron como a cada recomendacióncita, pero lo que más resalta es que bueno, gracias a llegar a las conclusiones. Sí, que sí, hubieran tenido que leer eso. Porque es que desde el trasfondo, es que no es que yo me revisé la guía y traje de dónde está. ¿Qué te diría yo? Tú dices que la epidemiología no ha cambiado mucho. Yo me doy un pésame porque yo no fui a la exposición de Nati del trabajo que ella hizo de neumonía, Y eso de que, todas las PCRs y cultivos. y eso que No sé. antes de ese sal de Diana, Tal de Diana. que el trabajo de Ay, Diana fíjate. es grande y es bueno. Justo Eso es lo que yo presidente de tenía acá. para decirte. Pero yo revisé el de Diana para esta charla. ¿Y dónde está la referencia? Ah, Pues no lo sé, pero. pero Ya pues, tú sabes. la recomendación que yo quiero hacer es que, pues, como aquí han sido tan juiciosos en eso, precisamente por eso, pues, sí es bueno que resaltar como esos estudios y traerlos, ¿cierto? Porque cada vez más estas instituciones, pues, nosotros somos cuasi tercer nivel, ¿cierto? Empezamos cuasi tercer nivel, cuasi. Tercer nivel, Varios positivos, los probas. eso, digamos que 2, 3 plus, ¿cierto? Entonces, el mensaje es que es muy importante revisar eso precisamente acá, porque desde infectología, pues, y contando con nosotros, ellos han tratado de ser muy juiciosos como en revisar cómo es la epidemiología para poder hacer